Y seguimos con el segundo de los vídeos dedicados a la narrativa de 1917. Recordad echar un vistazo al vídeo anterior cuando terminéis este si todavía no lo habéis hecho. Os lo dejo en las pestañas del vídeo y también tenéis una lista de reproducción en el canal. Hoy hablamos sobre lo que todo el mundo vio en 1917 como la esencia de la película, lo que implicó el inmenso despliegue técnico con el que después se vendió en todas partes, y también la razón por la que mucha gente decía que este era el fuerte de la película y que por eso flojeaba en otras partes como el guión. Hoy hablamos sobre el plano secuencia en 1917. En primer lugar, toca contextualizar y explicar qué es un plano secuencia. El plano es la medida base de la construcción narrativa en el cine. A partir de ella se construye la escena, la cual es una unidad narrativa con un tiempo y espacio determinados. Si se cambia de lugar, se cambia de escena. Si hay un cambio temporal, se cambia de escena. A partir de un conjunto de escenas, con una carga narrativa conjunta o hilo argumental, esto es, por ejemplo, con el clásico esquema de principio, nudo y desenlace, se generan las secuencias. Por lo tanto, ¿qué es un plano secuencia? Una secuencia rodada en un plano, una secuencia sin cortes y un plano con carga narrativa a la vez. Si bien el plano secuencia es un recurso cinematográfico muy de moda últimamente, en realidad es un recurso al que se le vio nacer junto al cine, pues desde los primeros y más rudimentarios cortometrajes experimentales se encuentra el plano secuencia. Si no, recordemos que estos cortos no son más que unos pocos segundos mostrando pequeños actos cotidianos como la llegada de un tren a la ciudad o la salida de la fábrica de Lumière en Lyon, ya que no tan solo existía una dificultad técnica con el hecho de que los rollos de film duraran pocos segundos, sino que a esto hay que sumarle que al principio del cine se experimentaba con la técnica y todo lo que se grababa era mucho más apegado a la realidad y como se percibe bajo la mirada humana, haciendo puestas de escena mucho más teatrales y sin jugar con los puntos de vista y el corte y el montaje. Con la llegada del montaje y el concepto del corte se empezó a utilizar mucho menos el plano secuencia a favor del dinamismo de los cambios de punto de vista narrativo, el uso de historias paralelas y el uso de cortes para generar ficción, como en el caso de la filmografía de Méliès y de Segundo de Chaumont. A esto había que sumarle que las cámaras empezaron a tener un tamaño considerable, pues la longevidad de los rollos era cada vez mayor, lo que implicaba mayor cantidad de celuloide y por ende mayor volumen, lo que dificultaba sobremanera la movilidad de las cámaras. Pero esto no fue un verdadero impedimento para que se empezase a usar el plano secuencia para secuencias concretas en el cine, como en 1927 en Amanecer, de Murnau, uno de los primeros planos secuencia hecho por las dotes narrativas que este otorga, o como en 1958, en El principio de Sette de Mal, de Orson Welles, donde con el uso del plano secuencia se busca generar suspense. Ya anteriormente, en 1948, Alfred Hitchcock realizó la película La soga, emulando un plano secuencia continuo durante toda la película, disimulando los cortes que estaban obligados a hacer por la duración de las bobinas de celuloide, que duraban entre 10 y 15 segundos, para emular así la teatralidad de la película, ya que era una obra de teatro llevada al cine. Desde entonces, el plano secuencia se ha ido utilizando con propósitos narrativos y también de espectacularidad fílmica, todo se ha dicho, hasta el día de hoy. Por supuesto que ha habido más plano secuencia en la historia del cine, e incluso muchas más películas que lo han utilizado como hilo narrativo para contar toda una historia, como en el caso de La soga. Así que me gustaría leer en comentarios más ejemplos de plano secuencia y de recordaros que si os está gustando el vídeo le deis a me gusta y lo compartáis, y si queréis más vídeos como este podéis suscribiros al canal, que es totalmente gratis. Por lo general, o así debería ser, cuando se hace uso de un recurso narrativo se busca potenciar algún aspecto dentro de la trama,
ya sea reforzando la información de forma visual con planos detalle, el uso del ritmo en el montaje para generar dinamismo en una secuencia, o el uso recurrente de elementos que sean relativamente necesarios para generar cohesión en la historia. El plano secuencia es uno de los recursos más complicados de llevar a cabo, ya que requiere mucho tiempo de ensayo y cualquier mínimo error significa volver a rodar la toma desde el principio, con el impacto de tiempo y presupuesto que ello implica. Es por esto que muchas veces se cataloga el uso del plano secuencia como una exhibición de técnica, buscando el impacto visual por encima del narrativo. Pero, ¿es 1917 uno de estos casos? Para ello debemos ahondar en qué aspectos de la narrativa audiovisual se refuerzan con el uso del plano secuencia. Es evidente, mientras no se altere de forma artificial el metraje, que el uso del plano secuencia acerca la ficción a tiempos de desarrollo cercanos a los de la vida real, algo más parecido, por ejemplo, a la ficción en el teatro. El plano secuencia genera un flujo constante del tiempo, lo que acerca la ficción a la realidad y por tanto al espectador, haciendo que éste sienta más orgánica, natural e inmersiva la experiencia que se describe en pantalla. En 1917, el uso del plano secuencia diluye los clásicos periodos que existen en todas las películas bélicas, a saber, los periodos de calma, los de tensión y los de acción, haciendo que la historia se sienta compacta, mucho más real, donde no parezca que cada periodo pertenece a una historia distinta, lo cual nos lleva al siguiente aspecto. Si bien lo común es escuchar que es precisamente el corte y el montaje lo que genera dinamismo en una escena o una secuencia, el uso del plano secuencia repercute en la secuencia, o en este caso en particular, en la película, generando otra clase de dinamismo, pues, como se ha comentado en el apartado anterior, el plano secuencia genera una sensación de realismo en la historia que llega a cambiar la percepción del espectador. Al no existir cortes, el espectador encuentra una semejanza con su día a día y encuentra mucho más orgánica la experiencia narrativa de la película, volviéndose mucho más inmersiva y empática con los personajes. Es por esto que el ritmo se debe encontrar mediante otras técnicas audiovisuales como el movimiento de la cámara, la posición de los personajes y sobre todo la composición. Por lo general, al hacer uso del corte es muy fácil encontrar que todo aquello que se quiere resaltar se encuentre en primeros planos, haciendo por ejemplo el clásico plano contra plano en una conversación, o echando mano de planos detalle donde se pueda ver el objeto o la acción en concreto, dejando poco margen de especulación al espectador. Todos estos recursos quedan inhabilitados en gran medida, que no imposibles de usar, por el uso del plano secuencia, por lo que en varias ocasiones es necesario hacer uso del espacio físico del rodaje para trabajar diversas escenas, las cuales dan pie a la posibilidad de la narración de varias historias en paralelo y a la sensación de que los actos tienen repercusión más allá de los protagonistas. Ejemplos en 1917 de este uso serían, por ejemplo, la aparición en el fondo o background de la bengala o de los aviones. Por la misma razón que en el punto anterior, la inexistencia de montaje mediante cortes impide, en muchas ocasiones, concretar detalles mediante su filmación puntual, lo que lleva a planos más abiertos y más ricos de información, volviendo la experiencia mucho más inmersiva y ganando cada encuadre en información, pues es probable que un mismo encuadre tenga información variada, tanto de la historia como del universo en el que se desarrolla. Esto en 1917 genera una empatía con los personajes y le muestra al espectador el día a día en las trincheras, cómo caminando unas decenas de metros pasamos de estar a campo abierto a hundirnos en las trincheras, y otras decenas de metros nos demuestra que pasamos de retaguardia a la primera línea con cambios sutiles que van haciendo evidentes la evolución. Al no haber cortes y tener que acompañar a los protagonistas durante el plano secuencia,
Esta es una herramienta que nos permite adentrarnos en el universo de la historia que se nos narra prácticamente de igual manera que se les presenta a los protagonistas, más como si les fuésemos acompañando que si se nos estuviese narrando. El plano secuencia es una herramienta que ha pasado de nacer con el cine a ser utilizada como alarde de técnica, pero que bien implementada como herramienta narrativa puede generar sensaciones distintas y dotar a las historias y sus universos de puntos de vista y perspectivas únicas, como en el caso de 1917, donde el uso del plano secuencia genera una inmersión en su universo y una empatía con los protagonistas difícil de experimentar en otras películas del género bélico. Y hasta aquí este vídeo. Recordad que este vídeo forma parte de una serie que ya tiene un vídeo anterior, por lo que si no lo habéis visto ya, echadle un ojo. Como siempre, gracias por estar ahí, y más de llegar hasta el final. Si os ha gustado este contenido, podéis darle a me gusta y compartirlo. Si queréis más vídeos como este y más contenido sobre cine, os podéis suscribir al canal, que es gratis. Y si tenéis alguna observación sobre lo que se ha comentado en el vídeo, os leo en comentarios. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos de Narrando Cine.